Le damos las gracias una vez más a unirse hoy día con nosotros aquí en el Talmud. Nosotros estamos comenzando nuestra clase PS100 hablando de la doctrina de la muerte. La doctrina de la muerte. Estamos hablando de la muerte, la enfermedad, la muerte, mis hermanos, y el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, como pastores, nosotros tenemos que enfrentar la realidad de la muerte, no solamente con los miembros de nuestra iglesia, pero también con todas sus familias que son de los miembros de la iglesia. Este es un tema que nosotros tenemos que continuamente enfrentar. Bueno, mis hermanos, quiero hablar hoy día sobre la muerte y la muerte desmistificada, mis hermanos. Quiero hablar sobre los datos de la muerte. Permíteme al principio, mis hermanos, a introducir el tema a través de otros asuntos y a cometer el tema de la doctrina de la muerte. Yo soy consciente que yo no soy médico. No soy médico y no pretendo de ser médico. Sin embargo, mis hermanos, he tenido una gran exposición a las escuelas de medicina en la Universidad de Iowa y también en la Universidad del Sur de California en los Estados Unidos. A finales de la década de los 1970 y los principios del año de 1980, yo serví en una posición en ambas universidades como reclutador de estudiantes y finalmente me convertí en asistente decano, mis hermanos, de admisión y ayuda y financiera en ambas instituciones, a cargo de estudiantes de medicina siendo admitidos, mis hermanos, a la escuela de medicina. En ambos papeles también, mis hermanos, tuve que interactuar, mis hermanos, con numerosos médicos y profesores de ambas escuelas de medicina. Y uno de los principales problemas que se me impidió abordar, mis hermanos, ¿por qué tantos estudiantes de medicina abandonaron la escuela? Realizamos una encuesta entre 862 estudiantes durante un periodo de 2 años que previamente habían abandonado la escuela durante los 6 años anteriores. Y lo que descubrimos fue que muchos de los estudiantes entraron a la escuela con el alto ideal de salvar vidas. Y una vez que los estudiantes fueron expuestos a la muerte de los pacientes, muchos de sus sueños fueron destrozados. Y tomaron la decisión que la escuela de medicina no era el camino que pensaban que iba a ser para ellos. Se tomó la decisión de crear un programa de orientación que expondría a los estudiantes al principio de su formación, al concepto y la realidad de la muerte. Tuvimos que crear un programa que expusiera a los estudiantes a los problemas legales y médicos de la muerte. Tuve que trabajar, mis hermanos, muy de cerca con la facultad, con los profesores de las escuelas de leyes y de medicina para diseñar un programa de orientación. Y uno de los componentes fue exponer a los estudiantes, mis hermanos, a la muerte por medio de un programa de orientación de 8 días con la morgue del campus. En este programa, los estudiantes estuvieron expuestos a varias autopsias, mis hermanos, y visitaron a pacientes con enfermos terminales, mis hermanos, en rondas con el médico encargado. Y en este contexto, los estudiantes también tenían un programa de orientación que involucraba la ética legal, la ética médica relacionada con la muerte. Estuve personalmente involucrado en la creación de todos los aspectos del programa. Y pasé muchas horas, mis hermanos, tanto en las prácticas como en conferencias sobre estos temas en las clases, igual con los alumnos. Y en consecuencia, tuve que aprender el lenguaje legal y médico para comunicarme inteligentemente con los profesores de ambas escuelas de leyes y medicina. Una vez más, no soy médico, ni pretendo de ser médico. Soy pastor,
soy profesor y soy teólogo. A mediados de la década de los 1980, estuve involucrado con 3 campos de refugiados durante las guerras civiles en los países de Guatemala, en el país de El Salvador y en el país de Nicaragua. Yo era el director de estos campos de refugiados, mis hermanos, y supervisaba los entierros de miles de refugiados durante mi tiempo allí. Y con muy pocos suministros médicos y sin personal médico, había que tomar muchas decisiones sobre quién podía ser tratado y mantener cómodo hasta el final de la vida. Y no estaba calificado para eso. Todos los días a las 4 de la mañana realizamos entierros masivos. Más adelante, en la década de 1990, mis hermanos, estuve involucrado con la muerte y el entierro de más de 20,000 personas en África durante la crisis del SIDA. Una vez más, me encontré tratando con miles de familias afligidas que no tenían respuestas sobre la cuestión de la muerte. Es a partir de este trasfondo en la arena secular, así como pastor durante más de 36 años, que me acerco a este tema. En las 3 arenas, mis hermanos, se tuvieron que tomar decisiones sobre quién viviría y quién moriría. Cuando yo entré en el seminario y terminé mi educación teológica, mis hermanos, una cosa estaba muy clara, de que la doctrina de la muerte se tratara muy a ligera. Mi formación académica, mis hermanos, consiste de una licenciatura, maestría de consejería y educación y maestría en divinidad, y tengo 3 doctorados en el ministerio y teología. Y sin embargo, como pastor me encontré carente, mis hermanos, de una profunda comprensión de la muerte desde una perspectiva bíblica. Aquí es exactamente donde encuentro que la mayoría de los pastores que había tratado en todo el mundo carecen de una verdadera comprensión bíblica de la doctrina de la muerte. Actualmente tenemos más de 12,000 pastores involucrados en nuestro programa de capacitación por todas partes del mundo. Y han revelado una gran necesidad de capacitación en esta área. La inmensa mayoría de nuestros pastores, viven y trabajan en países del tercer mundo, donde la muerte es una realidad cotidiana. Pero la pregunta que plantea a nuestros pastores: ¿han enseñado los que viven la doctrina de la muerte? La respuesta ha sido abrumadoramente, mis hermanos, abrumadoramente no. La forma en que tratamos, mis hermanos, en la forma en que tratemos este tema abiertamente en la vida de la iglesia, determinará el nivel de fe en la soberanía de Dios. Todos los humanos en la tierra se enfrentarán, mis hermanos, a la muerte eventualmente. La forma en cómo lo afrontemos determinará el gran testimonio de la iglesia a un mundo moribundo, mis hermanos, que está en una gran necesidad de un Salvador. Quiero tratar, mis hermanos, datos sobre la muerte. Y hay una diferencia notable entre un incrédulo y un creyente, mis hermanos, como ellos miran a la muerte y la vida después. Cómo ellos miran el proceso de morir y la muerte y la vida después. Mira, parece que los incrédulos o los agnósticos, la muerte es algo misteriosa y la vida después de la muerte es aún más dudosa para ellos. Para el creyente, mis hermanos, la muerte no es una extinción o una terminal, sino solo una transición, mis hermanos, un cruce de un punto al otro. Y aunque solemne, mis hermanos,
está desmistificada en Cristo. Y la vida después de la muerte es la mejor vida si estamos hablando con creyentes. Consideremos este contraste, mis hermanos. La primera parte que yo quiero tratar es con después de la muerte, una visión del agnosticismo, una visión de agnosticismos. Permíteme compartir con ustedes una historia real que leí en la Asociación Americana de Capellán Médicos, que resaltará, mis hermanos, el punto principal que yo quiero hacer sobre la muerte. Ahora, había una enfermera que se nombraba Sally, y ella era enfermera de hospicio, y estaba junto a la cama de un hombre que se nombraba Bruno, y Bruno era un prisionero con esclerosis lateral amiotrófica, en otra palabra, ELA, una enfermedad, que había sido trasladado al hospital con su quinto ataque de neumonía, pulmonía, en los últimos 6 meses. Permíteme continuar con la historia que quiero compartir con ustedes para clavar el punto que yo quiero llegar. Mira, estaba cumpliendo una cadena perpetua este hombre por el asesinato de un asesino vecino, quien había intentado impedirle robar sus narcóticos, mis hermanos, analgésicos, porque era un adicto y él quería su medicina. Mientras estaba encarcelado, mi hermano desarrolló esta enfermedad, mis hermanos, esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y se sometió, mis hermanos, en su tratamiento una tracotomía. Y se convirtió en un dependiente de un ventilador para poder respirar. Ahora hoy día todo el mundo conoce que es un ventilador, porque ahora estamos enfrentando este asunto por todo el mundo, esta epidemia que se nombra coronavirus o COVID-19, donde miles necesitan un ventilador o un respirador. Bruno tuvo la opción de volver a la cárcel en el respirador o ventilador hasta sufrir el siguiente ataque de pulmonía o con la posibilidad de morir por asfixia, o hacer que el respirador, el ventilador, mis hermanos, se retirara y recibir medicamentos para manejar su dificultad respiratoria, mis hermanos, y morir en el lujo del centro del hospicio, y así no tenía que regresar a la prisión. No hace faltar a decir que Bruno, que pensaba que era una víctima de la injusticia, no le gustaban sus decisiones. Igual como muchos hoy día. Tienen que decir, voy a morir aquí en el hospital o voy a morir en casa. Mientras que se quedaba en silencio, con los ojos muy expresivos, Bruno, paralizados, con la muñeca derecha esposada a la barandilla de la cama, mis hermanos, y un guardia de la prisión a su lado. La enfermera Sally le presentó su caso para el cuidado del hospicio y le dijo lo siguiente: permíteme, Bruno, sé que esta decisión es una decisión difícil de hacer, pero le mantendremos cómodo después que se retire el ventilador o respirador. No tendrás que volver a la prisión y ya no sufrirás. Sabe que Sally representa un pensamiento común y corriente hoy día. Sally estaba presentando la opinión común de lo que sucede después de la muerte es de alguna manera mejor que persistir en este estado actual de sufrir. E incluso para los asesinos impenitentes que se ven a sí mismos como víctimas del sistema. Es aquí donde tenemos una encrucijada. Si tú piensas que en Europa, en América, es bastante aceptable hoy día elegir o crear
¿Mm? Una autopersonalizada vida después. Si uno quiere creer en lo que se nombra nirvana, o la reencarnación, o un campo de casa feliz, el cielo, o cualquier combinación de estas posibilidades, o de lo contrario, simple aniquilación. El monedista, mis hermanos, no se opondrá, siempre y cuando la creencia no se impone a los demás. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de crear, mi hermano, en un cielo a nuestra imagen, a un Dios a nuestra imagen y una vida después a nuestra imagen. Según la mentalidad moderna o postmoderna, nadie sabe realmente lo que sucede después de la muerte, según ellos. Lo que está enfáticamente claro es que todo el mundo está muriendo y un día todos moriremos. Dice el modernista. Así que, ¿por qué no permitir que la imaginación vague cuando se trata de la vida de más allá? Mira, durante muchos siglos, la iglesia fue la institución predominante que se ocupaba de aquellos que se estaban muriendo, la muerte y lo que sucede después de la muerte. No son los hospicios, no son los hospitales y las instituciones médicas que podían ser indiferentes o desacuerdo con el cristianismo tradicional. Tras el comienzo de la era científica del siglo XVII, mis hermanos, la medicalización de la muerte en el siglo XIX y la creencia eficacia de la ciencia médica en las décadas siguientes, la iglesia fue apartada completamente. Los pastores son apartados completamente. La fe es apartada completamente. Y se produjo un cambio de paradigma. La iglesia ahora está en la periferia, mis hermanos, a la orilla. Y la medicina moderna se ha desplazado al centro. Mira. Pasando el siglo XX, muchos de los hospitales en el occidente, mis hermanos, una vez que eran las instituciones cristianas, tienen propósito. Mira, una vez que las instituciones cristianas tenían propósito, tenían ética, tenían práctica, ahora se han convertido en cristianos únicamente en nombre y nada más. Influenciados por el aumento de la crítica más alta, influenciados por la teología liberal, influenciados por el evangelio social, estos hospitales ya no afirman una cosmovisión, una perspectiva sobrenatural cristocéntrico basada en las Sagradas Escrituras. Ya no. Más bien, en el siglo XXI, la medicina moderna está ansiosa por llenar el vacío dejado por la iglesia tradicional, por la iglesia confesional, por la iglesia misma bíblica. Y ahora estamos viendo esto manifestándose, mis hermanos, se está manifestándose en la pandemia mundial conocida como coronavirus hoy en día. Los únicos que son esenciales son los médicos. El pastor, la palabra, fe y la iglesia ya no es esencial. Dado que los dos absolutos, el de morir y la muerte, se han medicalizado, mis hermanos, se han medicalizado. Es decir, como aspectos de la experiencia humana que deben abordar los médicos y las enfermeras. En lugar de los ministros de la palabra o los hermanos cristianos, no es sorprendente
ver los profesionales de salud, como esta enfermera Sally, ¿no? Afirmando una visión incondicional de lo que sucede después de la muerte, para proporcionar respuestas, para proporcionar consuelos y para proporcionar esperanza. Esta posición se conoce comúnmente como agnosticismo. Se deriva de la palabra agnosis, griega, que significa un estado de desconocimiento, Es decir, con respecto a las cuestiones metafísicas como la existencia de Dios o una vida después de la muerte. Por lo tanto, un agnóstico afirma no conocer asuntos más allá de su capacidad para observarlas o cuantificarlas. Así no es. Escuche la plática de los gobiernos, escuche la plática del noticiero, que nosotros tomamos todas nuestras decisiones sobre los datos científicos y solamente sobre los datos científicos. La fe ya no existe. La voluntad de Dios ya no existe. Mira, este enfoque de los hechos empíricos, mis hermanos, o científicos, tiene la apariencia de humildad. Mira, sin embargo, como sistema filosófico, porque es un sistema filosófico, el agnosticismo es una afirmación orgullosa y incondicional, en la que todo lo que se puede conocer con certeza debe ser medida, debe ser probada, debe ser demostrado y debe ser verificado por la experiencia práctica. El agnosticismo es un rechazo absoluto a la verdad no empírica, que afirma sin la validación empírica la imposibilidad de conocer la verdad fuera del proceso de la investigación científica. Y lo que te han dicho con eso es que la fe, la palabra, Dios y la iglesia no es esencial hoy día. Dos cuestiones importantes están detrás del agnosticismo en el occidente contemporáneo del mundo: el pluralismo y el eventual fracaso de la ciencia médica para sostener la vida. Mira, en las democracias occidentales, los ciudadanos tienen derecho de creer lo que ellos elijan, siempre y cuando no actúen en función de sus creencias en violación del derecho civil y toleren las creencias de otras personas, menos el cristianismo. Todos estos puntos de vista personales abordan la vida de más allá. Mis hermanos, de alguna manera, mira, por lo que el agnosticismo, mis hermanos, el agnosticismo te proporciona un vehículo, ¿sabe para qué? Para la tolerancia y la afirmación. Menos la fe, menos la palabra, menos Dios, menos la iglesia. Otro factor principal que debemos pensar, ya aludido, es la necesidad humana innata. Hay una necesidad humana innata de respuestas, de consuelo y de esperanza. Mira, morir y la muerte son absolutos. Estamos muriendo. Y algún día dejaremos de ser como estamos ahora. Esto es misterioso. Esto es incómodo. Esto es incluso terrible para muchos en el mundo hoy en día. Aún algún día la ciencia médica nos fallará. Y ya se está comprobando que eso nos está fallando. Cuando el doctor diga que no puede hacer más por nosotros,
¿Cuántas veces yo he oído y escuchado estas palabras traspasar los labios de un médico? Y con el paciente enfrente de mí sobre la cama, se está mirando al médico y él dice esa cosa. ¿Y cuántas veces el paciente se voltea su cara a mi persona buscando otra cosa? Después de todo el consejo optimista de profesionales de la salud bien intencionados y los tratamientos médicos de última generación, el morir y la muerte se mantendrán firmes y fijadas en nuestras agendas humanas. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Mira, en la práctica médica moderna se hace una derivación al hospicio y los expertos al final de la vida vienen juntos para apoyar a las respuestas individualizadas, proporcionar consuelo en medio del sufrimiento. ¿Y cómo lo hacen? Con puras drogas y drogas y drogas y drogas para que no sientan el dolor físico. Y afirma las esperanzas autopersonalizadas para algún bien o vida después de la muerte. Mira, mis hermanos, yo creo que tú comprendes algo. Años atrás, como le había dicho, principiando en la década de los 80, finalizando la década de los 70, trabajando en las universidades. Y en ese programa de orientación para los alumnos entrando a la escuela de medicina. Y un día después de una de esas reuniones, porque yo era uno de dos, entre todos los médicos que estaban ahí, que no era médico. Y le hice la pregunta en el comité, ¿por qué el cuerpo vive y por qué el cuerpo muere? Y comenzaron a detallarme una explicación fisiológica y detallado cómo funciona el cuerpo, y yo se lo escuché, no sé, fue 15, 20 minutos. Y le dije, con todo respeto, señores, médicos, doctores aquí, pero esa no es mi pregunta. Yo te hice la pregunta, ¿por qué? Y usted me está contestando con el cómo. Hay una tremenda diferencia entre por qué y cómo. Y me explicaron otro que que el oxígeno y el aire que funcionaba en el cuerpo mantenía el cuerpo vivo. Yo dije, un momentito. Hoy día, en la mañana, en el morgue, había un cuerpo acostado. Y de repente este cuerpo, este cadáver, se sentó. Y ese cuerpo tenía aire, tenía oxígeno que se mueve en el cuerpo. Y se sentó. Y a pesar de tener todo el oxígeno, todavía estaba muerto. Explícame por qué. Si tenía oxígeno, tenía aire, ¿por qué no estaba vivo? Y el silencio gritaba. Mire, yo no soy médico y no pretendo de ser médico. Y le dije, si Dios viene a depositar su espíritu en vos, vos vives. Pero el día que Dios quita el espíritu de su cuerpo, ya vos no vive. ¿Qué respuesta tienes vos para ese paciente y para esa familia de la esperanza después de la muerte, de la vida más allá? Y todos me miraron y me dijeron que no tenían una respuesta.